Hay una situación que muchos hombres han vivido y casi ninguno quiere admitir en voz alta. Esa sensación de estar ahí para una mujer, escucharla durante horas, apoyarla cuando está mal, y aún así saber que su corazón pertenece a otro. No empieza de forma dramática. No hay una escena clara donde te das cuenta de lo que está pasando. Simplemente ocurre. Empieza con conversaciones largas, con confianza, con la sensación de que ella se abre contigo de una manera que no hace con todo el mundo. Y eso, al principio, se siente bien. Porque cuando una mujer te cuenta sus problemas, sus inseguridades o sus dudas, tu mente interpreta eso como cercanía. Como si estuvieras ocupando un lugar importante en su vida. Te habla de su día, de lo que le preocupa, de lo que siente. A veces incluso te dice que contigo puede ser ella misma. Que contigo se siente comprendida. Y en ese momento, sin darte cuenta, empiezas a ocupar un papel que nunca pediste. El de su apoyo emocional permanente. El problema es que, con el tiempo, empiezas a notar algo extraño. Muchas de sus historias tienen un protagonista que no eres tú. Siempre hay otro hombre en medio de todo. Un hombre que aparece constantemente en sus conversaciones. A veces te habla de él con ilusión, otras veces con frustración, pero siempre está presente. Y poco a poco empiezas a darte cuenta de que tu papel en esa historia no es el que imaginabas. Porque mientras tú estás ahí escuchando, intentando ayudar, intentando entenderla, su atención emocional sigue dirigida hacia ese otro hombre. Tú eres el que recibe los mensajes cuando ella está triste. Tú eres el que escucha cuando él no le responde. Tú eres el que trata de calmar su ansiedad cuando algo entre ellos no va bien. Y en ese momento empiezas a entender algo incómodo. No eres el hombre que desea. Eres el hombre que la sostiene cuando el hombre que desea la hace sufrir. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que empiezas a ver la situación. Porque lo que al principio parecía cercanía, empieza a sentirse como otra cosa. Como si estuvieras ocupando un lugar funcional en su vida. Un lugar cómodo para ella, pero emocionalmente agotador para ti. Y lo peor de todo es que este papel no llega de golpe. Se instala lentamente. Conversación tras conversación. Noche tras noche. Hasta que un día te das cuenta de que llevas mucho tiempo escuchando la historia de una mujer que está enamorada de otro. Con el paso del tiempo empiezas a notar un patrón que al principio ignorabas. No importa de qué empiece la conversación. Puede ser cualquier cosa, un comentario sobre el trabajo, algo que le pasó durante el día, incluso una broma sin importancia. Pero tarde o temprano, la charla siempre termina en el mismo lugar. Siempre aparece él. Ese hombre que parece ocupar una parte enorme de su mundo emocional. Te habla de lo que él hizo, de lo que él dijo, de lo que él no dijo. Analiza cada gesto, cada mensaje, cada silencio. A veces parece emocionada cuando habla de él. Otras veces está confundida, molesta o triste. Pero en todas esas conversaciones hay algo constante. Su mente está centrada en esa persona. Y tú estás ahí escuchando cada detalle como si fueras el espectador permanente de una historia que no te pertenece. Al principio intentas ayudar. Le das tu opinión, intentas ser racional, intentas explicarle que quizá está interpretando demasiado ciertas cosas. Te conviertes casi sin darte cuenta en una especie de consejero improvisado. El hombre que intenta darle claridad cuando ella está confundida. El que intenta tranquilizarla cuando algo no sale como esperaba con ese otro tipo. Pero poco a poco empiezas a sentir algo extraño dentro de ti. Una sensación de desgaste que crece con cada conversación. Porque llega un punto en el que empiezas a darte cuenta de lo absurdo de la situación. Estás dedicando tu tiempo, tu atención y tu energía emocional a escuchar cómo una mujer intenta entender a otro hombre. Y lo más curioso es que nadie te obligó a estar ahí. Simplemente fuiste ocupando ese lugar poco a poco. Al principio porque te importaba. Luego porque ya era la dinámica normal entre ustedes. Y finalmente porque salir de ese papel empieza a sentirse raro, incluso incómodo. Pero cada conversación deja algo claro. Tú no eres el centro de su interés emocional. Eres el lugar al que acude cuando necesita desahogarse sobre el hombre que realmente le importa. Eres la persona que escucha cuando él no está. El que recibe los mensajes largos cuando ella necesita hablar. El que intenta recomponer su ánimo cuando las cosas con ese otro hombre no van bien.
Y ahí es cuando algo dentro de ti empieza a cambiar. Porque empiezas a darte cuenta de que no estás construyendo algo con ella. Estás ayudándola a procesar sus emociones, para que luego vuelva a pensar en otro. Lo que vuelve esta situación tan confusa es que, a veces, ella te hace sentir importante. No de una forma romántica ni directa, pero sí de una manera que puede despertar esperanza. Te dice que eres la única persona con la que puede hablar de todo. Que contigo se siente escuchada de verdad. Que eres alguien diferente al resto de los hombres que ha conocido. Y cuando escuchas esas palabras, una parte de ti quiere creer que significan algo más. Porque cuando alguien deposita tanta confianza emocional en ti, es fácil interpretarlo como un tipo de conexión especial. Tu mente empieza a construir pequeñas expectativas silenciosas. Quizá ahora solo me ve como amigo, pero con el tiempo podría darse cuenta de lo que soy para ella. Quizá algún día vea que el hombre que siempre estuvo ahí, soy yo. Pero mientras esos pensamientos aparecen, la realidad sigue moviéndose en otra dirección. Porque mientras te dice que eres alguien muy importante en su vida, sigue hablando del mismo hombre. Sigue esperando sus mensajes. Sigue sintiendo esa mezcla de ilusión, frustración y deseo que solo aparece cuando alguien nos atrae de verdad. Y tú empiezas a notar que existe una diferencia incómoda entre el lugar emocional que ocupas y el lugar donde vive su deseo. Te aprecia, te respeta, confía en ti, pero no te desea. Y esa diferencia es más profunda de lo que muchos hombres quieren aceptar. Porque la cercanía emocional puede crear una ilusión muy poderosa. Hace que sientas que existe algo especial entre ustedes. Hace que pienses que el tiempo, la paciencia o la comprensión podrían cambiar la forma en que ella te ve. Pero el deseo no suele aparecer por acumulación de paciencia. Y mientras más tiempo permaneces en ese papel de apoyo emocional, más clara se vuelve una verdad incómoda. Ella no está construyendo algo contigo. Está utilizando contigo el espacio seguro donde puede procesar lo que siente por otro hombre. Tú eres estabilidad. Tú eres comprensión. Tú eres el lugar donde puede hablar sin miedo. Pero el deseo casi nunca nace en el lugar seguro. El deseo suele aparecer en otro sitio. En ese lugar donde hay tensión, emoción, incertidumbre. Y por mucho que te duela admitirlo, ese lugar en su mundo emocional ya está ocupado. Y mientras tú sigues escuchando, aconsejando y estando disponible, poco a poco empieza a aparecer una sensación que antes no estaba ahí. Cansancio. Un cansancio que crece cada vez que vuelves a escuchar su historia sobre él. Hay algo que muchos hombres no esperan cuando entran en este tipo de dinámica: el desgaste. Al principio parece algo pequeño. Solo escuchar un poco, dar algún consejo, acompañar emocionalmente cuando ella está pasando por un momento complicado. Pero con el tiempo descubres que ese papel no es algo ocasional. Se vuelve constante. Se vuelve parte de la relación que tienes con ella. Empiezas a notar que cada vez que algo no va bien con ese otro hombre, eres la primera persona a la que recurre. Cuando él desaparece unos días, te escribe. Cuando él dice algo que la confunde, te lo cuenta. Cuando él actúa de una manera que le duele, eres tú quien escucha todo el relato. Poco a poco te conviertes en el lugar donde ella descarga todo lo que siente. Y eso, aunque no lo parezca al principio, pesa. Porque escuchar constantemente el mismo tipo de historia empieza a generar algo dentro de ti. Una mezcla de cansancio emocional y frustración silenciosa. No es solo el tiempo que dedicas a escuchar. Es la sensación de estar participando en una historia que siempre gira alrededor de otra persona. Es darte cuenta de que toda la energía emocional que inviertes no cambia realmente tu posición en su vida. Sigues siendo el hombre que escucha. Nada más. Y en algún momento empieza a aparecer una sensación difícil de ignorar. Estás sosteniendo emocionalmente a alguien que en realidad no está mirando hacia ti. Estás ayudando a alguien a procesar sus sentimientos, para que pueda seguir intentando algo con otra persona. Y cuanto más claro se vuelve eso, más difícil se hace seguir participando en la dinámica como si nada. Porque hay algo profundamente agotador en ese papel. Tú estás ahí cuando ella se siente mal. Tú estás ahí cuando necesita hablar. Tú estás ahí cuando necesita entender lo que está pasando con él. Pero cuando ella se siente bien, cuando le presta atención, cuando las cosas parecen ir mejor entre ellos, en esos momentos desapareces del centro de su mundo emocional. Y ese contraste empieza a abrirte los ojos.
Empiezas a notar que tu presencia en su vida está ligada a sus momentos de inestabilidad. No eres el hombre con el que vive la emoción. Eres el hombre que la ayuda a reconstruirse cuando esa emoción se rompe. Y un día te das cuenta de algo incómodo. No solo estás cansado de escuchar su historia. Estás cansado de ocupar siempre el mismo papel en ella. Hay un punto en toda esta historia en el que algo dentro de ti hace clic. No ocurre necesariamente en una gran escena dramática. No es una discusión ni una confesión directa. Es más bien una acumulación de pequeños momentos que, de repente, empiezan a encajar entre sí. Como si tu mente finalmente dejara de justificar lo que está pasando y empezara a verlo con claridad. Tal vez sucede cuando la escuchas hablar de él con una emoción que nunca ha tenido contigo. O cuando notas cómo se ilumina su rostro al recibir un mensaje suyo. Quizá ocurre cuando te cuenta algo que él hizo y, sin querer, te das cuenta de que nunca ha hablado de ti con esa misma intensidad. En ese instante empiezas a entender algo que antes evitabas mirar de frente. Tu papel en su vida nunca fue una posibilidad romántica. Fue un refugio emocional. Eras el lugar al que acudía cuando necesitaba desahogarse. El hombre que escuchaba sin juzgar. El que intentaba entenderla cuando todo se volvía confuso. Pero nunca fuiste el hombre que ocupaba su deseo, su ilusión o su imaginación. Y cuando esa verdad se vuelve evidente, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque empiezas a mirar las conversaciones pasadas con otros ojos. Recuerdas todas esas noches escuchando su historia. Todas esas veces que intentaste ayudarla a entender lo que pasaba con él. Todas esas ocasiones en las que invertiste energía emocional pensando que estabas construyendo algo entre ustedes. Y poco a poco te das cuenta de que en realidad estabas participando en una dinámica donde tu papel siempre fue secundario. No eras el protagonista. Eras el apoyo logístico de su vida emocional. Y aceptar eso duele más de lo que muchos hombres quieren admitir. Porque durante mucho tiempo te contaste una historia distinta. Una historia donde la cercanía emocional podía convertirse en algo más. Donde el tiempo, la paciencia o la comprensión podrían cambiar la forma en que ella te veía. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más incómoda. Ella nunca necesitó que fueras el hombre que le gustara. Necesitaba que fueras el hombre que estuviera disponible. Y cuando finalmente entiendes esa diferencia, empiezas a ver toda la situación con una claridad brutal. Una claridad que al principio duele, pero que también rompe una ilusión que llevabas demasiado tiempo sosteniendo. Porque por primera vez empiezas a aceptar algo que antes evitabas decirte a ti mismo. No estabas perdiendo una oportunidad con ella. Estabas ocupando un papel que nunca llevaba a ningún sitio. Después de entender lo que realmente estaba pasando, aparece una emoción que muchos hombres intentan negar al principio: la rabia. No es una rabia explosiva ni dramática. Es algo más silencioso, más profundo. Una sensación amarga que se instala poco a poco cuando empiezas a repasar todo lo que ocurrió. Empiezas a recordar las horas de conversación. Los mensajes largos. Las noches escuchando historias que siempre terminaban girando alrededor del mismo hombre. Recuerdas cómo intentabas ayudarla a entender sus sentimientos, cómo buscabas palabras para tranquilizarla cuando estaba mal. Y mientras reconstruyes mentalmente todos esos momentos, aparece una pregunta inevitable. ¿Para qué? Porque ahora sabes que toda esa energía emocional no estaba construyendo nada entre ustedes. No estaba acercándola a ti. No estaba cambiando la forma en que te veía. Solo estabas ayudando a sostener emocionalmente a alguien que tenía su atención puesta en otro lugar. Y cuando esa realidad se vuelve clara, aparece el resentimiento. No necesariamente contra ella de forma directa, porque en muchos casos ella nunca prometió nada. Nunca dijo que te veía como algo más. Pero aún así hay una sensación incómoda que no desaparece fácilmente. La sensación de haber estado demasiado tiempo en un papel que nunca te beneficiaba. Te das cuenta de que fuiste paciente, comprensivo, disponible. Estuviste ahí en momentos en los que otros hombres probablemente no habrían tenido la misma paciencia. Y aún así, todo ese esfuerzo emocional no cambió absolutamente nada en la dinámica entre ustedes. Porque el problema nunca fue lo que hacías. El problema era el lugar que ocupabas desde el principio. Y aceptar eso deja un sabor amargo. Porque durante mucho tiempo pensaste que tu forma de estar presente tenía valor. Pensaste que escuchar,
comprender y apoyar podía generar algo más profundo entre ustedes. Pero la realidad es que muchas veces esas cualidades solo te colocan en un lugar cómodo para la otra persona. Un lugar donde eres útil, pero no deseado. Y cuando empiezas a ver esa diferencia con claridad, algo dentro de ti se endurece un poco. Empiezas a cuestionar tu propio comportamiento. Empiezas a preguntarte por qué aceptaste ese papel durante tanto tiempo. ¿Por qué seguiste escuchando la misma historia una y otra vez sin darte cuenta de lo que realmente estaba pasando? Porque ahora lo ves con una claridad brutal. No estabas participando en una relación que podía evolucionar. Estabas sosteniendo emocionalmente a alguien que siempre estaba mirando hacia otro lado. Después de todo ese proceso, después de la claridad incómoda y del resentimiento que aparece al mirar atrás, llega una lección que muchos hombres aprenden demasiado tarde. No se trata solo de lo que hizo esa mujer, ni de lo que sentía por otro hombre. La lección más importante tiene que ver contigo y con el papel que aceptaste ocupar durante tanto tiempo. Porque la realidad es que nadie te obligó a quedarte en ese lugar. Nadie te obligó a responder cada mensaje, a escuchar cada historia, a analizar cada detalle de su relación con otro hombre. Fuiste tú quien decidió permanecer ahí, muchas veces con la esperanza silenciosa de que algún día las cosas cambiarían. Que tal vez, con suficiente tiempo, con suficiente paciencia, ella empezaría a verte de otra manera. Pero el deseo no funciona así. El deseo no aparece porque alguien estuvo siempre disponible. No nace porque alguien escuchó más que los demás. No se construye a base de paciencia infinita ni de apoyo emocional constante. Y entender eso cambia la forma en que empiezas a ver este tipo de situaciones. Porque cuando una mujer realmente desea a un hombre, no necesita que él se convierta en su terapeuta emocional para darse cuenta de su valor. Lo siente desde el principio. Lo busca. Lo desea. Y eso marca una diferencia enorme con el papel que tú estabas ocupando. Y cuando finalmente entiendes esto, algo dentro de ti se reordena. Empiezas a reconocer una verdad simple pero poderosa. Estar disponible emocionalmente para alguien que ama a otro solo prolonga una situación que nunca te beneficia. Solo te mantiene atrapado en una dinámica donde tu energía emocional sirve para sostener a alguien que no está mirando hacia ti. Y en ese momento aparece una decisión que muchos hombres evitan tomar durante demasiado tiempo. Dejar de ocupar ese papel. Dejar de ser el refugio emocional permanente. Dejar de ser el hombre que escucha historias sobre otro. Dejar de ser el apoyo silencioso de una relación en la que nunca fuiste protagonista. No desde el rencor, sino desde una comprensión más clara de tu propio valor. Porque cuando sales de ese lugar, recuperas algo que habías estado entregando durante demasiado tiempo: tu atención, tu energía emocional y tu dignidad. Y si este tema te ha hecho reflexionar o te has visto reflejado en esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí hablamos sin filtros sobre las dinámicas emocionales que muchos hombres viven pero pocos se atreven a analizar con honestidad.